Muy buenas tardes, familia. Saludo para todos. Por aquí los pastores González Castellanos, en conjunto con nuestro amado pastor Luis Boscán. Como siempre, pues con regocijo, con alegría de poder tener el privilegio de compartir con todos ustedes la porción de los evangelios. Así que ya llegó este tiempo de estudio, este tiempo también de instrucción de los evangelios. Queremos también invitarles, como cada semana, a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, página de Facebook, en nuestro canal de YouTube y por supuesto también en nuestro canal de Telegram, Ministerio Altares de Adoración. Si aún usted no nos sigue por ahí, pues también le invitamos a que nos siga, ya que en cada una de nuestras redes sociales compartimos materiales diferentes, se publican diferentes informaciones, videos, y por eso le extendemos cada semana la invitación a que pueda ubicarnos. Dicho esto, entonces, también puede tomar en esta hora su Biblia, sus apuntes, porque vamos a dar inicio con la porción de los evangelios correspondiente a esta semana. Y ya nos encontramos en la porción número 7, como puede observar también en nuestra presentación. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 5 del libro de Juan, y esto va desde el verso 1 al verso 47, y también vamos a anexar acá la porción de Lucas, capítulo 3, específicamente el verso 19 y 20. Recordándoles que esto es un estudio a nivel cronológico de los evangelios, por lo que vamos cada semana enlazando acontecimientos de todo lo que ocurrió desde el nacimiento de Yeshua hasta todas esas etapas y relatos que la Escritura nos enseña. Así que bueno, vamos entonces a ubicarnos en el capítulo 5 y específicamente empezamos con este primer episodio donde se nos enseña relacionado a el paralítico de Betesda y cuando Yeshua le imparte sanidad a este hombre. El verso 1 nos enseña: después de esto hubo una fiesta de los judíos, versión Reina Valera, y Yeshua subió a Jerusalén. Nos detenemos acá para explicar. Como les mencionaba, este es un estudio a nivel cronológico, por ende tenemos que ir enlazando estos acontecimientos. Y ya estudiamos en porciones anteriores, entre el capítulo 2 y el capítulo 4 de acá del libro de Juan, cuando Yeshua celebra la festividad de Pesach. Vimos la semana anterior también que Yeshua estaba en Judea, iba a Galilea, le era necesario pasar por Samaria. Al finalizar el capítulo 4, nos habla un episodio que Yeshua sana al hijo de un noble, y es acá donde entramos en el capítulo 5, y dice: después de esto, pues después de ese acontecimiento, con el que finaliza el capítulo 4. Luego dice: hubo una fiesta de los judíos. Es importante también mencionar acá, porque esta versión y otras tal vez que usted pueda encontrar, pueda tener, se menciona sobre la fiesta de los judíos, cosa que nosotros no lo vemos así. Durante mucho tiempo se ha enseñado así. No es la fiesta de los judíos, es la fiesta del pueblo del Eterno, es la fiesta de los hijos del Dios eterno. Entonces se ha denigrado de esta manera al decir la fiesta de los judíos. No es la fiesta de los judíos, es la fiesta del pueblo, la fiesta del Eterno. Entonces, después de esto hubo una fiesta y Yeshua sube a Jerusalén. También es importante mencionar que no se especifica o no se dice cuál era esta festividad, pero haciendo cuentas, enlazando acontecimientos, enlazando episodios, como les mencionaba, en el capítulo 2 se enseña que Yeshua celebra la festividad de Pesach, y también por el orden de celebración de las festividades, esto nos da a entender que habían pasado ya aproximadamente, entre este capítulo 2 y el capítulo 5, unos 50 días, por lo que la festividad que se menciona acá es la de Pentecostés o la festividad de Shavuot, ¿ya? Luego dice que en el verso 2, en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betzata,
que tiene 5 pórticos. Acá también se le menciona Bethesda, en hebreo también le podemos encontrar como Beit Hesed, lo que esto significa también casa de misericordia. Entonces este estanque llevaba este nombre. Y en ese estanque dice la escritura que yacía una multitud de enfermos, entre esos habían ciegos, habían cojos, habían impedidos, habían paralíticos, como es el caso que está relatando acá el libro de Juan. Y si pasamos ahora al verso 4, vemos que no hay nada, vemos que están acá estos signos. Esta versión que nosotros estamos utilizando es la Biblia textual, posiblemente en otras versiones también usted lo pueda ver de esta manera. Sin embargo, si nos vamos a la versión Reina Valera, vemos que este verso 4 no está en blanco, sino que dice lo siguiente: porque un ángel, estando yaciendo esa multitud de enfermos en ese estanque, dice el verso 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Qué sucede con este verso 4 que se omite en ciertas versiones de la Escritura? Que la declaración explicativa que se contiene en este versículo número 4 no está registrada en ninguno de los textos antiguos de Juan, por lo que se dice que esto fue añadido en siglos posteriores por copias que trataban de explicar cuál era el movimiento del agua. Por eso se explica que en algunas versiones, tal vez usted tiene esta, tal vez tiene otra, no va a encontrar lo que dice acá el verso número 4. Sin embargo, seguimos entonces porque el énfasis de este episodio es esa libertad y esa sanidad que Yeshua le proporciona a este paralítico y en el momento en que esto sucede. Luego nos continúa relatando el verso 5, que estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años con una enfermedad. Obviamente, como nos indica el episodio, este hombre era un paralítico, no tenía 1 año, no tenía 3 meses con esta condición, ya llevaba 38 años con esta enfermedad. Y cuando Yeshua lo vio tendido y conociendo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el Señor le dijo al enfermo, el Señor le respondió el enfermo de esta manera: no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitada el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Así que aquí vamos entendiendo un poco mejor de qué se trataba todo esto, ya que al haber en ese lugar una multitud de enfermos, como ya vemos, había diversidad, ciegos, cojos, paralíticos, etcétera. Este hombre, por la condición que tenía, pues obviamente se le dificultaba llegar a tiempo al estanque, y por ende también había pasado tanto tiempo en esa condición sin haber podido recibir esa sanidad. Bien, acá es importante que tengamos en cuenta esta imagen que les estoy colocando, por lo que este episodio nos sigue enseñando y nos sigue relatando más adelante, porque luego de esto dice que Yeshua le dijo: levántate, alza tu catre y anda. Otras versiones le dice: alza tu camastro, alza tu camilla, tal como lo pudimos observar en la presentación anterior. Y dice que inmediatamente este hombre quedó sano, alzó su catre y se echó a andar, y ese día era sábado, era Shabbat en aquel día. Entonces los judíos decían que había sido sanado: es sábado, no te es lícito cargar ese catre. Y yo me voy a regresar rápidamente para que puedan observar nuevamente la imagen de específicamente lo que ese hombre estaba alzando, porque dependiendo de su versión, pues va a encontrar esta palabra definida en diversas maneras. Entonces esto era específicamente lo que este hombre estaba alzando en ese momento. Bien,
En Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la autoridad de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu catre, vete a tu casa. Este mismo episodio lo encontramos en Mateo, pero se explica un poco mejor lo que sucede acá. Y quiero repetir, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene la autoridad de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu catre y vete a tu casa. Quiere decir que la condición también en la que estaba ese hombre, la condición en la que estaba el paralítico, tenía también mucho que ver con su vida, con lo que había pasado, tal vez una vida pecaminosa, no se da mucho detalle. Ahora, dice que Yeshua sana a este hombre en un día de Shabbat, y que esto para los judíos fue alarmante, porque ellos comenzaron entonces a decirle a este hombre, ¿cómo es posible que tú vas a hacer esto? Al paralítico, que tú vas a cargar este catre en el día de Shabbat. Ahora, en otras versiones se menciona esta palabra como el lecho. Levántate, alza tu lecho y anda. Y esto era un camastro de caña liviano o de tejido de hoja de palma. No era mucho el peso que esa camilla tenía o que ese lecho tenía, así que no había ninguna prohibición en lo absoluto, por decirlo así, para que ese hombre pudiera llevar eso, porque no era muy relevante el peso que tenía. Ahora, vemos que Yeshua hace esto, Yeshua le da sanidad a este hombre, y en Deuteronomio 4:2, quiero leer porque es importante tener esto en cuenta, dice, nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardes los mandamientos de vuestro Dios que yo ordeno hoy. ¿Qué sucedía acá con estos judíos que se mencionan que estaban alarmados por lo que estaba sucediendo? Que por más de 300 años habían desarrollado un sistema religioso que consistía en miles de reglas, en miles de regulaciones a las cuales sus seguidores debían adherirse, debían apegarse. Ellos entonces afirmaban que fueron autorizados para hacer estas takanot, que son esas leyes que cambian las leyes establecidas en el Eterno por la Torá, y fueron entonces metiendo esas leyes de hombres, cientos de reglas que rigen lo que está permitido y lo que no estaba permitido hacer en el día de Shabbat. Y una de las cosas acá también es que ellos decían, o una de las reglas era la distancia que se permitía caminar en una jornada de Shabbat, la cual estaba definida como una jornada de Shabbat o la milla shabática, que también se conoce que no podían caminar más de eso en el día, en ese día. Entonces, ¿cuál es el énfasis y a qué queremos también hacer referencia acá? Que en vez de sentir regocijo por causa de aquel hombre que había estado 38 años padeciendo una enfermedad, que había estado 38 años siendo paralítico, ellos se alarman porque sus leyes y lo que ellos habían establecido estaban siendo quebrantadas en ese momento. Y continuamos entonces, porque luego de esto dice que el hombre le responde, el mismo que me sanó me dijo, alza tu lecho o alza tu catre y anda. Y le preguntaron, ¿quién es el hombre el que te dijo alza y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Yeshua se había retirado por el gentío que había en ese lugar. Así que vemos también que había multitud de gente en ese lugar. Después de esto lo halló nuevamente Yeshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, no sea que te suceda algo peor. No peques más, no sea que ahora te sobrevenga un mal mayor al cual ya tenías por causa de seguir incurriendo en el pecado. Y dice que el hombre fue luego de esto y le dijo a los judíos que era Yeshua el que le había sanado, y fue por esto, y por esto los judíos perseguían a Yeshua, pues dice que hacía estas cosas en Shabbat. Y esto nos deja a nosotros también una enseñanza importante, porque acá el hombre se preocupa por que se cumplan sus reglas, porque se cumplan sus regulaciones, esas takanot que ellos habían establecido, pero Yeshua viene a traer libertad y a traer sanidad en el día de Shabbat. Ese hombre había pasado mucho tiempo, ese hombre había pasado muchos años atado a esa enfermedad sin poder realizar
muchas cosas, y en ese día de Shabbat, Yeshua trae sanidad sobre su vida. Y esta es una de varias porciones que encontramos en la Escritura, donde se enseña que Yeshua sanó en el día de Shabbat. ¿Qué queremos entonces nosotros también recalcar con esto? Que el día del Shabbat es una puerta que el Eterno abre, que el día del Shabbat es ciertamente para nosotros poder detener nuestros pies, para dejar a un lado el trabajo, para dejar a un lado las preocupaciones y entonces poder entregar este día a Él, porque la Escritura nos enseña, y como les digo, esta es una de varias porciones en las cuales vemos que en este día Yeshua sana y en este día Yeshua trae libertad. Así que el Shabbat es el día para la familia, el Shabbat es el día para traer sanidad. Yeshua aquí no estaba quebrantando ninguna regla, Yeshua no estaba quebrantando lo que había establecido en su Torá. El hombre quería imponer cosas, el hombre quería imponer regulaciones, pero Yeshua estaba enseñando que este día es el día para la libertad, que el día del Shabbat es el día de liberación, es el día donde se rompen cadenas, es el día donde se rompen yugos, y es ese día diferente al resto de los días de la semana para recibir esa impartición. No decimos que en el resto de los días pues no puede suceder algo, pero específicamente el día de Shabbat es ese día que el Eterno les regala y nos regala a nosotros como su pueblo, para entonces dar gracias a Él, dar gracias por lo que ha hecho por nosotros y para entregar ese día en familia, para compartir en familia y para recibir también lo que Él tiene para nosotros en familia. Entonces, en este momento los judíos estaban alarmados por un asunto diferente y no se alegraron, se regocijaron por la sanidad que este hombre había recibido, que durante tanto tiempo estuvo en esa condición. Así que en el día del Shabbat el Eterno viene a romper esas condiciones de yugo sobre cada uno de nosotros, claro, sobre su pueblo. Era más importante para ellos que se cumpliese su regulación de no hacer un esfuerzo, de no trabajar, de no alzar esa cama porque representaba un trabajo, ese catre porque iba a representar un trabajo, caminar con él, que regocijarse por ser sanado, aun cuando fuese en este día. Entonces, acá vemos que cuando dice los judíos, no estamos siendo discriminatorios en ese sentido, para señalar en general a la casa de Judá, sino el sector que hacía énfasis en que se guardara más la Takanot por estas regulaciones que ellos habían establecido por encima de la Torah del Eterno. Entonces Yeshua vino para quebrantar esto y no señalamos a la casa de Judá como tal, sino a estos sectores que se imponen por encima de la Torah del Eterno Dios para establecer sus regulaciones. Bien, hay que tener cuidado con eso también porque hay cosas que sí están alineadas, pero hay otras que no están alineadas. Entonces, en esos puntos llegaron al tiempo de que si aún la Torá contradecía lo que ellos establecieron, se tomaba lo que ellos establecieron y después la Torá. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Luego de esto dice que él les decía, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, esto tiene que ver con lo que él estaba haciendo, había hecho en favor del pueblo, en la libertad, en favor de la libertad de este hombre, que también nos hace referencia a otros acontecimientos, y esto para el pueblo, de esa manera, teniendo todo el pueblo la libertad, quiero decir, para acceder, él dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo para cumplir la voluntad del Padre Eterno, para trabajar en lo que el Padre le había asignado, aún en ese día de Shabbat, que haciendo esto no quebrantaba como tal el Shabbat, porque el Padre no había puesto esta prohibición de no levantar su catre. Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta para nosotros hablar de la misma manera. Así como el Padre hasta ahora trabaja y no se detiene y está trabajando, nosotros también podamos trabajar en la asignación que Él nos ha entregado por encima de lo que los hombres hayan establecido de su propio conocimiento, en su propia voluntad, con las supuestas autoridades para imponer cargas sobre el pueblo. Entonces esto tenemos que ser sensibles, ser
también enfáticos para hablar la Torá del eterno Dios, para enseñar la Torá del eterno Dios, para trabajar en el eterno Dios. Y por esto, más procuraban los judíos matarlo. Y esto porque, en un sentido, digamos, les hacía, según la concepción de ellos, les hacía a los hombres trabajar, en este caso al paralítico, en Shabbat levantando su catre. Bien, esto es lo que está haciendo referencia. Por esto más procuraban los judíos matarlo. No solo porque quebrantaba el Shabbat, según ellos, bien, no según lo que nosotros entendemos y hemos aprendido, sino según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esto Yeshua lo enseñó, él es el Hijo del Eterno Dios, lo vimos en Juan 3 también, porque también lo habían escuchado, a lo mejor también había hablado estas palabras, unas palabras similares, que Él es el Hijo de Dios, que Él fue enviado por Dios. Entonces ellos tomaron nuevamente esta palabra. Ya Yeshua se está dando a conocer, se está dando mucho más a conocer entre estos acontecimientos y aún en las festividades. Ahora, ¿por qué más en las festividades? Porque el pueblo se reunía, lo acabamos de ver en el verso 13, y había un gentío allá, porque era la fiesta de peregrinaje, el Shalom Regalim, donde se reunían, se tenían que congregar en Jerusalén, y era la oportunidad que él tomaba para hablar al pueblo en general, todo el pueblo, porque se supone que todo el pueblo debía estar allí. Bien, vamos a ver ahora cómo, alineado a esto, Yeshua pues declara diciendo: en verdad les digo, o de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada a sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y esto seguido al mismo contexto cuando dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces dice, él no puede el Hijo nada hacer de sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque lo que él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y esto tiene que ver también con lo que leímos en Juan 3, donde el Padre entregó todas las cosas en su mano. El Padre le dio todas las cosas a Yeshua. Y esto para realizarlas, para cumplirlas, para traer al cumplimiento las palabras proféticas dadas en Él y el sacrificio que tenía que pasar. Y mayores obras que estas le mostrará para que vosotros os maravilléis. O sea, no solamente la sanidad que estaba haciendo, sino va a hacer otras más. Le dice: voy a hacer otras más. Y aún en el entendimiento que ellos recibieran, que abrieran su corazón al Padre, pudiesen de esa manera entender, valga la redundancia, la obra de redención que él tenía que cumplir. A eso se está también refiriendo esas obras mayores, para que vosotros os maravilléis de cómo él iba a hacer el cumplimiento, era el cumplimiento del tabernáculo y de las palabras proféticas acerca de él, para que como el Padre levanta, perdón, porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Bien, ahora vamos a entrar, o Yeshua está pasando un contexto de entre vida, muerte y resurrección. Él le dice, porque recibe en él la vida, que el Padre es el que da vida, y era de conocimiento común que el Padre es el que da vida. Entonces esa vida, o en esa representatividad, el Hijo Yeshua ahora está con ustedes, para que el pueblo entendiera, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo. Y esto entendámoslo, en la cultura de nuestro pueblo, el Padre había levantado jueces para dirigir, para conducir al pueblo en la Torá. Había unas autoridades en ciudades, pero también el Padre da la instrucción en la Torá que cuando un litigio era mayor y no tenían cómo hacerlo, y la mayoría de las veces, o se tomó en general para dictaminar una sentencia de muerte, se debía ir a Jerusalén, donde se iba a congregar el Gran Sanedrín, o esos 70 ancianos que conformaban el Sanedrín, ese tribunal superior, por llamarlo así, por verlo de esta manera, donde en Jerusalén se dictaba la sentencia de muerte en base al caso sobre aquella persona, o se litigaba para vida o para muerte, bien, dependiendo del caso. Entonces, en ese contexto, vemos como una autoridad superior estaba sobre Jerusalén, donde ahí se delegó por el Padre, por la Torá, a quién se debía dictar para muerte y a quién para vida. Yeshua en ese contexto dice: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo. Es decir, en él
se estableció la autoridad dada o que el Padre había establecido en su Torá, y de esa forma la recibía Yeshua para vida o para muerte, porque en él le fue dado del Padre que diera vida a quien quisiera. Bien, y dice Yeshua, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquí en este versículo entendemos mucho más lo que acabo de decir acerca de esa autoridad recibida según lo que se había entendido en el pueblo como el gran Sanedrín en Jerusalén, unos para vida y otros para muerte, según el caso. Pero Yeshua establece que el que oye su palabra, y esto Yeshua enseñaba de acuerdo a la Torá, él no se inventó nada. Entonces no tiene que ver con escuchar otra cosa, sino escuchar de él los mandamientos del eterno Dios, y aquel que los tome y crea al Padre que envió a Yeshua, entonces ese recibe vida eterna y no va a juicio, es decir, porque no va a estar desalineado del Padre, no va a estar en sus propios caminos, y por lo tanto ha pasado de muerte a vida. Y esto de acuerdo a ese nuevo nacimiento por causa de Adán haberse separado del eterno Dios. Entonces era ahora, como nos dice Juan 3, introducido en el reino de su amado Hijo, en el reino de Dios, iba a recibir esa vida eterna. Ya no iba a recibir juicio para los tiempos finales, que es lo que nos va a decir Yeshua a continuación. Por eso él dijo, en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, porque en él está la vida, y él también tiene la autoridad para ejecutar juicio para muerte o para condenación o para separación, para permanecer separado del eterno Dios. Entonces dice, de cierto os digo, llega la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Y ahora es que los que oigan vivirán. Bien, y esto por la manifestación que él ahora estaba dando a conocer como el que lleva la resurrección y la vida, aún para los que duermen, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, él lo hace énfasis nuevamente, así dio vida a tener al Hijo en sí mismo. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y los apóstoles entendían esto. El apóstol Pablo enseña acerca de esto, y ya lo voy a mencionar. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. Todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Bien, vemos cómo esto también, o en el contexto en que Yeshua lo está diciendo, lo encontramos en Daniel 12. Bien, voy a leer Daniel 12, en los versículos, es el verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando dice aquel tiempo, habla de esos tiempos finales. Salto al verso 2 y dice, muchos de los que duermen en polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para destrucción y vituperio eterno de sus compañeros. Los que hayan hecho lo bueno y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quién está hablando? Lo mismo que acaba de decir Yeshua aquí. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Él también lo dice en Mateo 35, en otro contexto, en otra enseñanza, que los que ayudaron a los que me hicieron lo bueno, que me dieron de comer, que me dieron vestido, y los que no, él mismo también lo dice, unos para vida y otros para condenación. Bien, también en Hechos 17,
el apóstol Pablo nos habla acerca de esto con respecto a la autoridad que ha recibido Yeshua, para juzgar, porque ha establecido un día en el cual con justicia, 17:31, porque ha establecido un día en el cual con justicia habrá de juzgar a toda la tierra por medio del hombre a quien él ha designado, es decir, a Yeshua, y que hace volver a su fe a cualquiera porque lo ha resucitado de entre los muertos para recibir esa autoridad. Entonces, él lo aclara y aquí con este verso lo reafirma para darle paso al pastor Luis. Dice, no puedo yo hacer nada de mí mismo, verso 30, según oigo y juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí va a cambiar un poquito el contexto de lo que está diciendo, pero les pone ese fundamento a ellos. Él tiene la autoridad como el Hijo, pero no hace de acuerdo a lo que él quiere, sino lo que oye del Padre. ¿Y qué escuchó del Padre? ¿Lo que recibió del Padre? La Torá, los mandamientos. Y por hacer esto, o para hacer de acuerdo a la voluntad del Padre, él no busca su voluntad, no busca hacer lo suyo, lo que él quiere, lo que más le conviene, como el pueblo estaba corrompido en aquel tiempo para enriquecerse, para favorecer a unos y a otros, sino hace la voluntad del que me envió. ¿Y dónde está esa voluntad? Desde el principio nosotros la tenemos también establecida en su palabra: amar a tu prójimo, hacer justicia, practicar la restitución, perdonar las deudas de otros, rendir adoración al Padre, reconocimiento a Él en todo lo que hagamos, o enseñar a nuestros hijos quién es el eterno Dios, las cosas que hizo, a quién envió y hacia dónde nos lleva con respecto también a su festividad. Todo eso lo tenemos allí, lo tenemos acá en la Torá, pero tenemos que profundizar y, por supuesto, inquirir en su presencia para recibir ese entendimiento, esa dirección y esa correcta aplicación que tenemos, que Él nos ha entregado, y de esa forma reproducir o permanecer en la instrucción de Yeshua. El que oye mi palabra y crea al que me envió, entonces tiene vida eterna. Bien, y aquí nos deja Yeshua un modelo también para de esa forma ir hasta las ovejas perdidas de la casa de Israel y reproducir estas palabras. Entonces no tiene que ver con repetir una oración de fe y si no la confiesa, si no habla, entonces todavía no es salvo. Y ahora Yeshua no dijo nada acerca de que tiene que confesarlo. Bien, eso es algo que tenemos que revisar, pero por lo pronto continuemos en las enseñanzas de Yeshua ahora con el pastor Luis. Shalom para todos. Bueno, continuamos con el versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada de mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por mucho tiempo, este versículo ha sido para mí como un modelo de vida, porque realmente, si bien es cierto, el Padre nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que juzgáis, seréis juzgados. Con la misma vara que medimos, seremos medidos nuevamente. Sin embargo, Él dice, y si juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, fíjate que, si bien es cierto, el Padre dice que no juzguemos, pero por otro lado, vamos a encontrar en las cartas del apóstol Pablo en Corintios, que dice, por ejemplo, Shaul Pablo, que no hay entre vosotros quien juzgue, no hay entre vosotros quien exhorte, no hay entre vosotros quien corrija, sino que ustedes se ponen a pelear frente a los incrédulos. ¿Por qué razón? Por causa de la inmadurez. Quiere decir que si nosotros estamos muertos, estamos quebrantados y cada día nos rendimos a Él para hacer su voluntad y no la nuestra, Él nos va a enseñar a hacer canales para Él a través de nosotros, y no nosotros en nuestro propio criterio humano, nuestro propio criterio carnal, estemos juzgando las situaciones. ¿Cuál es el problema? Realmente nosotros no podemos, el Padre no nos puede utilizar, por ejemplo, para dar una palabra de corrección. Bueno, la Escritura dice que Juan el Bautista, en algún momento determinado corrigió a Herodes porque tenía la mujer de su hermano, o el mismo apóstol Pablo, lo vemos en las cartas hablando de algunos personajes. Por ejemplo, el apóstol Juan habla de Diótrefes, el apóstol Pablo dice nada más y nada menos que en algunas cartas, dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo.
entregué a fulano y a dos personajes, los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Entonces, ¿qué podemos encontrar con esto? Que ciertamente el juicio no es nuestro, pero el Padre Eterno, a medida que nosotros vamos muriendo nosotros mismos y el Padre nos va quebrantando, el propio Eterno Dios corrige a través de nosotros dependiendo de nuestro grado de madurez. Porque Él dice allí, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo. No puedo hacer nada por mí mismo. Significa que en nosotros debe haber una dependencia total de Dios. Y si nosotros verdaderamente no queremos hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del que nos envió, entonces Él va a obrar. Nosotros vamos a hacer su boca. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El Señor nos está dando aquí un ejemplo de humildad. Un ejemplo de humildad, porque la Escritura dice que Él se hizo obediente hasta la muerte. Y se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla. Entonces él dice, otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado mensajeros a Johanán, a Juan, el inversor, y ha testificado de la verdad. Entonces, pero yo no recibo testimonio de parte de un hombre, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Aquí está la clave. El testimonio de Yeshua es mayor que el de Juan, porque Juan fue enviado, como él mismo lo dijo. Él era voz de uno que clama en el desierto. ¿Ok? ¿Y qué iba a hacer Juan el Bautista? Como esa voz de uno que clama en el desierto. Allanar el camino, preparar el camino del Señor, enderezar tus sendas. Todo valle será rellenado. Entonces, fíjate que lo que iba a hacer Juan es preparar el camino al Señor. Preparar el camino al Dios eterno, preparar el camino a Yeshua, para que cuando Yeshua comenzara e iniciara su ministerio, los corazones estuvieran preparados para recibir la administración, para recibir a Yeshua. Entonces, pero el testimonio que yo doy es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que les realizara, las obras mismas que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Ahora, por ejemplo, si nosotros en los dones que el Padre nos ha entregado, el Padre nos ha otorgado esos 5 mantos, ¿verdad? Como dice, por ejemplo, Efesios 4, que Él constituyó, subiendo lo alto, yo cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Constituyó unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que no sean niños fluctuantes. Pero aparte de eso, dice Corintios, el apóstol Pablo, que él, en esos 5 mantos que él dejó, en esos 5 oficios ministeriales, también dejó 9 dones. Ahora, por ejemplo, los dones de poder, o los llamados dones de poder, el don de milagro, el don de sanidad, el don de fe. El hecho de que, por ejemplo, si yo soy un ministro del Eterno, un evangelista, un apóstol, y yo ministro sanidad y la gente se sana, o los dones de conocimiento, si yo tengo el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus, el don de sabiduría, o tengo los dones comunicativos, el don de profecía, el don de lenguas, o el don de interpretación de lenguas, por esa razón significa que yo soy mayor que Juan el Bautista. Lo que pasa es, fíjate lo que dice Yeshua, porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, las obras mismas que hago, dan testimonio de mí. Entonces, los milagros que Yeshua realizó daban testimonio de quién es Él. ¿Quién es Yeshua? El Redentor. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es absolutamente la promesa del Padre que vemos en Génesis, cuando le dijo a Adán que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Él te herirá, tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el talón. Entonces, fíjate que esa promesa de parte de Elohim, de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, que está hablando de Yeshua, él es, cuando él dice, porque las obras que me dio para que yo las realizara, las mismas obras que hago dan testimonio de mí. O sea, las obras, los milagros que Yeshua realizó, como por ejemplo en este caso específico, el que estaba diciendo hace un momento el pastor Gabriel, la pastora Leymar, que era la sanidad de aquel
paralítico que estaba en el catre, eso da testimonio de quién es él. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, los que tenemos los 5 oficios ministeriales, proclamamos el mensaje del reino y la gente se sana por la fe en Yeshua, en su sacrificio, en su sangre preciosa, lo que dice Isaías 53, eso da testimonio de que él resucitó. Eso da testimonio de quién es él también. En ese momento daban testimonio de él como el Mesías verdadero, como el Mesías sufriente, como el Mesías que vendría en ese momento específico a cumplir Pesach, a cumplir el sacrificio. Pero hoy en día también él da testimonio de que derramó su sangre, de que llevó todas las enfermedades, de que sufrió nuestros dolores, que nosotros le tuvimos por azotado, herido, Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, de que el Eterno puso en él el pecado de todos nosotros. Entonces no es para que yo me exhiba, no es para que yo sea super, no es para que yo haga un no es para que ponga un afiche donde ven y pide, o sea, como si yo fuera la aclamación fuera para mí. Ven y pide tu milagro, pero en el sentido de que la aclamación fuera para el que supuestamente se está exhibiendo por los dones. No. Los milagros que el Padre puede hacer a través de mí como un canal es para glorificarlo a Él. Es para que la gloria es de quien le pertenece, para que se dé a conocer que Él resucitó, que Él derramó su sangre, que Él pagó el precio en un madero. Entonces el testimonio de Juan el Bautista era para que el camino fuera preparado para Él. Y el testimonio que damos hoy tú y yo por el Rúa, por el Espíritu de Dios, cuando Él nos utiliza, cuando Él hace milagros a través de nosotros, es para glorificar a aquel que derramó su sangre en el madero, para glorificar a aquel que pagó el precio. Entonces, ¿de quién es la gloria? Si el propio Juan el Bautista dice, es necesario que Él crezca, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El testimonio de Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Qué debemos decir nosotros? ¿Somos nosotros acaso mayores que Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero hoy en día hay un sistema donde parece que estuviéramos diciendo es necesario que Él mengüe y que yo crezca. O sea, al contrario, a la inversa. Es necesario que yo crezca y que Él cada día mengüe. El problema es que cuando yo crezco y Él mengua, se le hace mucho daño a la gente. Entonces dice, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien Él envió, a este vosotros no le creéis. ¿Quién es el que da testimonio de nosotros? El Padre. Yeshua dijo eso, estando en esa condición, semejanza de hombre, en esa condición, como el Hijo del Hombre, como un hombre, por supuesto, como el Hijo del Hombre, estando en esa condición, Él dijo, el Padre es el que da testimonio de mí. Entonces nosotros como siervos del Eterno, como hijos de Él primeramente, siervos en otro sentido, pero como hijos del Eterno primeramente, y dentro de un oficio ministerial, haciendo una semejanza, un símil con lo que estamos leyendo aquí, ¿cuál debería ser? El Padre es el que da testimonio, en un sentido también, de ti y de mí, pero nosotros no nos glorificamos a nosotros mismos. Entonces, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien Él envió, a este vosotros no le creéis. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Yeshua. ¿Por qué razón los judíos ortodoxos, o no todos los judíos, por supuesto, estoy generalizando, pero en la casa de Judá, la parte que tiene, los que tienen endurecimiento en parte, pues recuerde que cuando eso surgió después por Roma, que los judíos despreciaron al Señor, pero recuerde que 5,000 se convirtieron con la primera predicación de Pedro. Pedro no estaba predicando en Antioquía, Pedro no estaba predicando en las ciudades del Imperio griego, como Pablo, que predicó en Asia Menor. Pedro estaba predicando en Jerusalén. Entonces, si se convirtieron 5,000, en ese tiempo no habían tanta gente como algunos creen. ¿Cuántos creen tú que había en ese tiempo? Los que estaban endurecidos en parte eran una buena parte, no voy a decir que no, una buena parte de esa gente, pero no, por favor, si se convirtieron 5,000, después se convirtieron más, y después un avivamiento que se estaba agarrando por los pelos,
lo de Caifás, Anás y toda esa gente, entonces, ¿por qué vamos a decir que los judíos menospreciaron una parte de ellos? No tenemos por qué tener términos antisemitas. Entonces, él les dijo a esa parte, a la que tiene endurecimiento en parte, que dice Zacarías 14, que se van a convertir, algún día el velo se les quitará y se va a cumplir lo que está escrito en Romanos 10 y 11, ¿verdad? Entonces dice, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿En dónde está el testimonio de Yeshua? Deuteronomio, los Salmos, Salmo 22, por ejemplo. Todo, o sea, todas las escrituras, más las fiestas, Pesach, Yom Kippur, obviamente que todas hablan, pero yo estoy hablando de algunas específicamente sobre el sacrificio del Señor, la vaca roja, número 19, todas dan testimonio de Yeshua, la rehabilitación del leproso, lo que era el ritual de rehabilitación, todo lo que hemos estudiado a lo largo de la parashot, todo lo que hemos estudiado de cada sacrificio de purificación, cada sacrificio que se presentaba delante del Eterno, donde había libación, donde se oficiaba con una, por ejemplo, la ofrenda por el pecado, la ofrenda hatá, incluso la de holocausto, la ofrenda de la, todo da testimonio del Mesías, porque era sombra de los bienes venideros, como dice Hebreos. Entonces, lo que era sombra se refiere a todo lo relacionado con el templo, con lo ritual que se cumplió en el Mesías. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, gloria de parte de los hombres no recibo, pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Fíjate lo terrible cuando él le dice, gloria de los hombres yo no recibo. ¿Por qué? Porque en él no había orgullo. Si Yeshua hubiese sido orgulloso, Yeshua hubiese sido vanaglorioso. Entonces, una de las características que nosotros podríamos manifestar en contra de ser o de caminar como el Padre Eterno quiere es que seamos orgullosos, que seamos vanagloriosos, porque estamos recibiendo la gloria de los hombres, pero no estamos rindiéndonos para que Él se glorifique a través de nosotros. Entonces él dice, pero conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué se los dice? Porque ellos se daban gloria los unos a los otros. Por ejemplo, Yeshua les dice en Mateo, acusando o exhibiendo a los escribas y fariseos, les dice que ellos amaban las salutaciones en las plazas y que los hombres les dijeran rabí, rabí. Entre ellos mismos se decían rabí, rabí. Entonces ellos recibían gloria los unos de los otros, pero no buscaban la gloria que viene del Dios único. Pero Yeshua les dice, yo no recibo gloria de los hombres. Es decir, yo no acepto que ustedes me glorifiquen y no me importa si reciben mi testimonio porque otro es el que da testimonio de mí. El de ustedes no me importa porque el de ustedes, el testimonio de ustedes, la gloria que viene de ustedes, nada es, se desvanece. Es como la flor, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Entonces, ¿qué tenemos? ¿De qué tenemos que aprender los ministros del Eterno hoy? No recibamos gloria los unos de los otros. Busquemos la que viene del Dios único. Cuando nosotros verdaderamente estamos quebrantados por Dios o nos dejamos quebrantar por Él, sería más bien. Entonces, Él se va a glorificar a través de nosotros y nosotros vamos a hacer como Juan el Bautista que dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Vamos a hacer como el burrito que llevó a Yeshua en la entrada triunfal por Jerusalén. Vamos a exhibirlo a Él. Entonces, si todos tuviéramos esto de quererlo exhibir a Él, entonces sí, la gloria de Dios se revelaría a través de nosotros, sí, pero para exhibirlo a Él. Y cuando Él dice, pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, porque estaban llenos de arrogancia, estaban llenos de orgullo, más allá del conocimiento que ellos tuvieran, estaban llenos de orgullo. Yo quiero decirle a ustedes que me están oyendo, ¿en qué se evidencia que no estamos llenos del amor de Dios? Si estamos llenos, por ejemplo, de envidia, porque el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, si el amor no tiene envidia y yo estoy lleno de envidia y de rivalidad, de competencias a mi prójimo, estoy buscando mi propia gloria. Entonces no puedo exhibirlo a Él, me quiero exhibir yo. Entonces él sabía que ellos estaban llenos de envidia porque más adelante dice que Pilato sabía que por envidia ellos lo estaban entregando a él. Hasta Pilato se dio cuenta. Pilato, que era un pagano, se dio cuenta y los propios judíos no se daban cuenta. El Pilato se dio cuenta que lo estaban entregando por envidia. Eso es como si imagínate que hay una pelea entre ministros
Dios guarde. Hay una pelea entre ministros y la gente anda ahí encapsulada con uno de los dos. Y entonces viene uno que llaman inconverso y dice, pero si estos se están cayendo a piña por envidia. Y estos dos, de los dos bandos, que están uno a favor del pastor y el otro a favor del otro pastor, no se dan cuenta. Pero este que llaman inconverso se da cuenta que estos dos están peleando por envidia. Entonces, en ese momento también había una facción que estaba a favor de los fariseos y los saduceos, que no entendía que estaban entregando a Yeshua por envidia, y un pagano como Pilato sabía que por envidia lo estaban entregando. ¡Wow! A veces la religión es terrible, ¿verdad? La religión a veces esconde los corazones torcidos y cree. Entonces la gente que sigue una facción, que sigue a uno de estos religiosos, lo pone por los aires y cree que es... Así hay gente que está tan llena de idolatría con los hombres que no se da cuenta que a veces los corazones están llenos de putrefacción, que a veces aquel que supuestamente es el super está lleno, tiene un corazón que está podrido, que está buscando su propia vanagloria, que está tratando de satisfacer su propio orgullo, y entonces ya él tiene una facción de gente que lo está alabando, que le pone la alfombra roja para que pase, pero no se da cuenta de los corazones. Así sucedía en aquel momento. Pilato se dio cuenta que a Yeshua lo estaban entregando por envidia esos religiosos, porque ellos escondían la putrefacción de su corazón. Pero Yeshua se lo dijo en su cara: yo no busco gloria de parte de los hombres. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de amor. Pero yo a ustedes los conozco, que no tienen amor de Dios en sus corazones. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿De qué nos sirve tener mucho conocimiento y nuestro corazón está lleno de envidia, de celo, de competencia, de rivalidad? Lo que soy es un religioso, o lo que soy es un encapuchado, un religioso que está envanecido. Pero Yeshua les dijo: yo los conozco a ustedes. El amor de Dios, ustedes no lo tienen. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibís. ¿Por qué? Porque si viene un arrogante, si viene un soberbio que está full de conocimiento, pero está vacío del amor del Padre, ellos lo reciben, porque reciben gloria los unos de los otros. Así sucede, y lo digo hoy con autoridad, así sucede en el sistema religioso. Así sucede en el sistema religioso de hoy. Se reciben gloria los unos de los otros, pero el amor de Dios muchas veces no está. Muchas veces no hay humildad. Muchas veces todo eso. Lo que dijo Pablo: el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Cómo podéis creer vosotros? Fíjate, ¿cómo podéis creer vosotros que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ahí está. Concatenen o haga un collar entre el versículo 44 y el versículo 42. Primero les dice: no tenéis amor de Dios, y luego les dice: vosotros buscáis, vosotros recibís gloria uno de los otros. Ahí está, es un sinónimo. ¿Por qué yo no tengo amor de Dios? Porque me envanezco, porque me vanaglorio, porque busco la gloria de los hombres. Si yo tengo dos opciones: o quiero glorificar a Dios o me quiero glorificar yo. En esto hay un problema grave, Pastores González, en el sistema que tiene que ver con los salmistas hoy en día. Porque si yo quiero, yo tengo dos opciones: o voy a cantar en un escenario, y dicho sea de paso, hay tanta parafernalia en ese sentido. Parafernalia es tanta pantallería en ese sentido que... Pero si yo busco verdaderamente la gloria que viene del Dios único, ¿verdad? Si yo busco la gloria que viene del Dios único, es porque se me ha revelado el amor de Dios, porque el amor no se envanece. Pero si yo estoy envanecido y estoy lleno de arrogancia, entonces hay un vacío del amor de Dios, porque no me diga que el aceite y el agua pueden convivir juntos, porque aunque usted le agarre y le trate de mezclarlo, no se mezclan. Así lo es el envanecimiento, la arrogancia no se mezcla con el amor de Dios, porque no tienen nada que ver. Pablo dijo: el amor no se envanece. Y hoy tenemos una cultura de vanidad, de envanecimiento y de arrogancia, porque en verdad no se trata de recibir la gloria, pero no darle la gloria al Todopoderoso. Esa es la diferencia. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Mire, yo me imagino que esa gente habrá rechinado los dientes de rabia cuando les dijo eso, porque en Moisés era quien ellos tenían la esperanza. Pero él dice que Moisés lo va a acusar.
Pero si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Yo digo que esta es una de las confrontaciones más fuertes del Señor, porque les habló de Moisés y le dijo que ellos no creían en sus escritos. Imagínate, estamos hablando de la casa de Gilel y de la casa de Shammai. Dos casas de estudio rabínicas que verdaderamente se metían duro en la Torá, en el Talmud, en todo esto. Pero él les dice, no creen a sus escritos. ¿Cómo van a creer a mis palabras? Continuamos ahora en la porción de Lucas, capítulo 3, del 19 al 20. Dice, entonces Herodes el tetrarca, fíjate lo que yo mencionaba hace un principio con Juan el Bautista, dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que había hecho Herodes, añadió todas esto, encerró en la cárcel. Claro, él era un dominado por Herodías, igual que era Jezabel dominada por acá. Herodías convenció a Herodes de que ejecutara a Juan el Bautista a través de sus tretas. Herodías era ahí la verdadera reina. Era como decir Jezabel y Atalía en el sur. Entonces, esa era una mujer mala, Herodías. Y era manipuladora y convencía a ese mequetrefe de Herodes, que era un tipo manipulable, manejable, absolutamente. Lo mismo que era acá. ¿Se acuerdan? Y con esto culmino. ¿Se acuerdan cuando Nabot de Jezreel le negó la viña a este Acab, a este otro mequetrefe de Acab? ¿Qué dice la escritura? Dice que la mujer, él se fue a llorar como un niñito malcriado y vino su esposa Jezabel y le dijo, pero ¿acaso tú no eres el rey? Déjame que yo me encargo de esto. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella juntó a todos los ancianos perversos que habían, testigos falsos, y dijo que él había blasfemado en contra de Dios y contra el rey. Agarraron, apedrearon a Nabot, y él dijo, ve, ya está hecho. Vaya y tome la viña. Y cuando él fue a tomar la viña, el niñito malcriado, se le apareció Elías, se le presentó Elías, a quien Dios le había dicho, ve antes de que vaya a tomar Nabot la viña en Jezreel. En los muros de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y será el cuerpo de Jezabel como estiércol en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, este es Jezabel. Así murió aquella demonia. Bueno, así finalizamos entonces esta porción. Les recuerdo a ustedes que aquí hay una información para que los que deseen realizar donativos, realizar ofrendas a nuestro ministerio, pues o tenga bien bendecirnos. Bueno, ahí está esa información, así que usted puede, recuerde que la escritura dice que el Padre Eterno bendice al dador alegre, y yo sé que en muchas personas que se acercan a este ministerio existe ese corazón generoso y dadivoso, y lo que estaban anhelando era simplemente la oportunidad de bendecir y de bendecir la obra del Eterno. Yo voy a orar por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Yeshua, yo proclamo que ese amor de Dios, que dice tu palabra, que por ese amor tú fuiste capaz de entregar a tu Hijo unigénito, yo proclamo que ese amor se revela en cada corazón, para que caminemos de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito, para que nuestro corazón no se endurezca, no se llene de soberbia, de autosuficiencia, no se llene de vanidad, no se llene de orgullo, no se llene de arrogancia. Hoy proclamo en el nombre de Yeshua que no vamos a caminar como unos religiosos envanecidos, unos religiosos que buscan su propia gloria. Vamos a caminar como unos hombres llenos del amor de Dios, llenos de transparencia, de pureza, de verdad, de justicia, que exhibe la gloria del Padre para glorificarlo a Él, no que se exhiben a sí mismos, en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Te alabamos. Bendito Dios. Pastores González. Shalom, shalom. De esta forma, entonces, culminamos la enseñanza de esta semana. Muchas gracias, Pastor Luis, por todas esas palabras, por toda enseñanza. La atesoramos en nuestro corazón y espero que cada uno de ustedes también pueda atesorar estas palabras, nos ayude compartiendo esta enseñanza en sus redes, con sus amigos, y también, si es primera vez que nos visitas, puedas suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que estamos subiendo semana a semana, y de esa forma también puedas continuar siendo edificado con la palabra del Eterno.
Shalom, shalom, y nos vemos en la próxima.